La Navidad es un tema mundial, es un tema de la historia y es un tema generalizado. Pues vemos, no, por ejemplo, dentro de nuestra cultura, la comida, las luces, los regalos, la ilusión cuando uno es muchacho, y mire que esa ilusión no muere cuando uno crece. Los regalos siempre siguen siendo una hermosa ilusión para todos dentro de este tiempo especial. El festejar, las costumbres que se celebran, ¿cierto? En algunos hogares, dentro de nuestra cultura, dentro de aún la cultura tradicional, las reuniones en la casa, las novenas. Todas estas historias son muy distintas en algunos aspectos, muy disímiles en algunas partes del mundo, pero la generalidad es que esta es una época que marca la historia y que marca la historia mundial. Y lo esencial aquí de todo este tema es recordar y reconocer algo muy importante. Sin Jesús no hay Navidad. Si Jesús no hubiera entrado a la historia, no habría Navidad. Es más, Navidad viene de natividad, viene de nacimiento. Y ese es tal vez uno de los nacimientos más importantes, o no, más no, el más importante que ha podido acontecer dentro de la historia de la creación. Cuando cuentan la historia, ¿no? Cuando nace este gran conquistador Alejandro, dicen que los oráculos de Delfos y de Dodona se pusieron de acuerdo sobre lo excepcional que iba a ser este hombre, lo espectacular que iba a ser este hombre, y fue un instrumento que de alguna manera Dios usó en la historia. Pero el nacimiento de Jesús tiene más de 300 profecías que lo anticipan. Y no simplemente habla, claro, hablaba de una gran conquista, pero no solamente una conquista territorial, no un territorio, no solamente de un perímetro terráqueo, sino hablaba realmente de un reino eterno e imperecedero. Por eso, definitivamente, si nosotros queremos participar, disfrutar de la plenitud de la Navidad, no podemos nosotros hacer caso omiso a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir, porque me dije yo dentro de este mes, me propuse, dije, Señor, yo este mes no quiero hablar de otra cosa, sino de ti. Tu historia es mi historia y tu historia es la historia de todos nosotros. Podemos hablar de muchas cosas bonitas, de la luz, de aquello, de tantas cosas especiales, pero definitivamente el tema y el motivo de la Navidad es Jesús. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de un tema que he titulado Un grito de abandono, un grito de victoria. Y es, si usted observa, si usted ha leído bien la Biblia, el transcurso de la Biblia, usted observará que usualmente Dios, dentro de sus planes, muchas veces prepara y anticipa en medio de quebrantos una gran bendición. Si usted recuerda ese versículo famoso, Génesis 50:20, cuando finalmente han ido al funeral de Jacob, sus hijos, y los hermanos de José quedan pendientes y pensando, bueno, y ahora sí se vino la venganza. Ahora este hombre se va a vengar de nosotros, ya no hay papá que lo controle ya. Y cuando ellos van y le reconocen, no, mira, sabemos. ¿Qué dice José? No, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tomó para bien. Y así mismo acontece con toda la obra de salvación. Cuando las huestes de maldad pensaron que habían echado a perder el plan de Dios, estaban perfeccionando y consumando el cumplimiento del plan de Dios. Por eso les quiero invitar a Mateo 27, 46 al 50. Dice, tengo dos versiones, dice la primera, cerca de las 3, porque esa es la hora, Jesús gritó, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí no le entendieron y creyeron que estaba llamando a Elías. Uno corrió y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la alzó para que la chupara. Pero los demás dijeron, déjala, vamos a ver si Elías viene a salvarle. Jesús habló de nuevo, entregó su espíritu y murió.
Dice la Reina Valera, cerca de la hora novena, estamos hablando a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó la esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Definitivamente, muchos de nosotros, y como ahorita les estaba contando, este gran conquistador, él nació para conquistar grandes territorios, y así otros nacieron para la música, otros nacieron para el arte, otros nacieron para el servicio del Señor. Pero hay algo muy peculiar, y es que Jesús nació con un propósito: morir. Morir por cada uno de nosotros. Mire, usted puede decir algo que puede sonar insolente o puede sonar altivo, pero es verdad. Y usted puede decir con toda claridad, porque así lo enseña la Biblia, Jesús murió por mí. Suena arrogante, ¿cierto? Decir que Dios murió por nosotros. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que eso es así. Y es lo que queremos entender hoy y lo que queremos estudiar hoy. Jesús nació para morir teniendo en cuenta el plan y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para redimirnos. Por eso, ¿qué les decía él? Ahí en Juan 14 le decía a sus discípulos, ustedes ahora llorarán, ¿pero qué? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dios tenía un plan maravilloso y ese plan se ha cumplido. Por eso Romanos 6:23 nos recuerda Romanos 6:23 dice, porque si bien la paga del pecado es muerte, ¿cuál es el regalo de Dios? El regalo que nos da Dios es vida eterna a través de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Y hablando de ese regalo, aun cuando es exactamente eso, un regalo, porque la salvación es una gratuidad. Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Ni por obras, ni por actos, ni por hechos. No existe nadie con la competencia suficiente de salvarse a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Nos concedió la salvación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso la salvación es ¿qué? Gratuita. La salvación es ¿qué? Como decía Romanos 6:23, es que un regalo. Pero ojo, es un regalo que ¿qué? Es un regalo que tuvo un costo. Mira lo que dice Juan 1:29. Sí, es un regalo, ¿no? Y uno, ¿a quién no le gusta, no? Todo lo que es gratis, muy bueno. Pero recuerda siempre, todo lo que es regalado tiene un precio. Y en este caso la salvación tuvo un precio. Y en Juan 1:29 nos recuerda el evangelista. Dice, al siguiente día vio Juan que Jesús se le acercaba. Miren, exclamó, según esta versión, ahí está el Cordero de Dios, que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Dice Reina Valera, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Haciendo mención a quién? A Jesucristo. Haciendo mención a su obra. Porque su obra no era para cubrir, su obra no era para ocultar, su obra no era para maquillar, su obra no era para hacer digamos así, un laxus al pecado. No, ¿era para qué? Quitarlo. Por eso en Hebreos 9:11 al 12, se nos recuerda que Jesús no vino simplemente a traer un paliativo. ¿Saben qué es un paliativo? Es algo que trae como una especie de alivio transitorio. Es un alivio que de hecho es más psicológico. Es un alivio que es más mental y no real. Pero Él no vino a traer un paliativo. En Hebreos 9:11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. No fue una redención transitoria, momentánea, un lapsus corto, no, eterna redención. Por eso podemos mirar brevemente lo que fue ese momento culminante de su obra, en ese momento en el que la creación y toda la humanidad, como estamos viendo hoy, cambiaría por siempre. Porque es que Jesús no simplemente afectó el hecho de lo que hoy estamos celebrando, que exista la Navidad, no. Si tú miras todo el orden social, Jesús lo afectó. La educación viene fruto de aquellos que conocían de Dios y desearon que los hombres se educaran. El servicio social viene de gente que sintió compasión como Jesús lo enseñó y se dieron y se entregaron para servir socialmente. Las igualdades que hoy se reclaman, Jesús las estableció hace mucho tiempo, porque en Él no hay ni hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Él vino a liberar, Él vino a igualar toda la sociedad, a mostrarnos que lo esencial era lo importante. Por eso, si usted revisa todo el orden social, de hecho, todo lo que es ética y moral, todo lo que es ética y moral, me contaba, de hecho, una niña que hizo todo un curso de ello en la Universidad Javeriana, todo le decía al docente que era un hombre que no era converso, todo se desprende de las enseñanzas de la Biblia. Jesús no simplemente vino a cambiar este mes, ni esta experiencia, ni esta celebración, vino a cambiar el mundo y la existencia misma de un universo caído. Por eso queremos ver entonces cómo se desarrolla y qué fue lo que sucedió en ese momento específico, qué fue lo que percibieron algunos mientras acontecía esa experiencia durísima, esa experiencia excepcional, ahí Jesús en la cruz entregando su vida. ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué pensaron los que lo veían? Y finalmente, ¿qué determinó y qué dijo Dios? Usted sabe que hay muchas perspectivas, ¿no? Dice un filósofo Lacan, dice, ¿usted está seguro? Cuando usted dice algo, usted está 100% seguro de lo que dice. Pero, ¿qué entendió el que lo oye? Usted nunca va a estar seguro. Usted no tiene certeza que entendió el que lo escucha. Pero aquí en este caso eso es lo que queremos ver. Queremos tener precisión de qué dijo Jesús, qué dijo la gente y qué dijo Dios. Y tener las aplicaciones que se tienen que ver con respecto a este punto. ¿Por qué me has abandonado cerca de la hora novena? En ese momento de agonía, que de hecho coinciden quienes van a fondo de todo el tema, quienes tienen las disquisiciones, quienes filosofan sobre el punto y dicen que no hay otra conclusión. Suena misterioso, pero en ese mismísimo momento, Dios Padre y Dios Hijo, por un instante, pierden la comunión. Por un instante. ¿Por qué? Porque en ese momento, Jesucristo, Dios Hijo, es arropado ¿por qué? Por el pecado de los hombres. Él lo tomó ¿sobre qué? Sobre sí mismo. Él lo que se lo puso sobre sí mismo. La ira de Dios que tenía que caer sobre la humanidad, cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Él asumió ese golpe. Y ese golpe implicaba que si él estaba asumiendo ahí la condición de pecado, ¿Dios tiene comunión con el pecado? No. De hecho, Martín Lutero dice que se retiró un tiempo a pensar sobre este tema y dice que nunca encontró una respuesta eficiente. Pero lo único que nosotros podemos hacer es atenernos a lo que nos enseña la Biblia. Hay misterios que Dios ¿qué? Se abroga dejarlos hasta ahí. Y uno de los misterios es este. ¿Cuál? Que Dios por un instante definitivamente es una realidad, se consuma que Jesús es quien está tomando tu pecado y mi pecado. Eso es cruel, pero es una maravillosa realidad. Y es que nosotros no nos damos cuenta, y usted y yo, todo el tiempo seguimos luchando con el pecado. Y usted y yo no hemos entendido que nuestro pecado, ¿quién lo tomó? Jesucristo. ¿Por qué seguimos luchando entonces? Si la Biblia nos dice que Él lo tomó sobre sí, que Dios hizo justicia sobre Él. Pero usted y yo seguimos peleando en nuestras propias fuerzas
con algo que Jesús ya tomó, ya asumió y ya fue ajusticiado por Dios. Por eso Deuteronomio 29:29 nos dice para que no nos sigamos dando contra las paredes como Jesús, como Dios hecho hombre por un instante separado. Pues Dios nos recuerda en Deuteronomio en el Antiguo Testamento algo que es muy importante para que nosotros no nos enredemos ahí más allá porque nuestra cabeza tiene un límite. Mire, está limitada nuestra cabeza porque puede ser muy poderosa, puede ser muy potente, podemos ser maravillosos para pensar, para elucubrar, para cavilar. Pero recuerden, de hecho las mismas enfermedades que hoy están haciéndose evidentes nos muestran que el cerebro tiene ¿qué? Un límite. Y en cualquier momento uno está hoy aquí y mañana nuestro cerebro mismo nos limita y ¿qué? Y nos inhibe completamente. Por eso dependamos de lo que Dios nos enseña. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, mira, hay misterios que Dios los tiene Él en su sola soberanía. La Trinidad, 300 años mantuvo el debate de la Trinidad con los arrianos. 300 años, usted sabe que son 300 años y mire que estamos terminando un año. ¿Cuántas cosas le han pasado a usted en este año? Usted sabe que son 300 años debatiendo sobre la Trinidad, debatiendo luego sobre la divinidad de Jesús, también, si era o no era divino. ¿Pero qué? Dios nos dice, mira, hay misterios que Él, en su sola potestad, cuando Jesús mismo dice, ¿cuándo es el día que finalmente Dios vendrá? ¿Cuándo es el día del juicio del Señor? ¿Qué dice Jesús? El Padre le ha dado la potestad de ¿qué? De no decirle a nadie. Son misterios. Y uno de estos es este. Dios, por un instante, vive, se separa del hombre y entonces ¿qué experimenta? ¿Qué podemos nosotros concluir que experimenta Él? Lo que para nosotros de pronto ya era una costumbre. Pero mire que cuando usted ya empieza a caminar con Dios, usted lo va a empezar a percibir. ¿Qué es para nosotros costumbre? Era no tener comunión con Dios. Pero ahora que hemos conocido de Dios, ahora que Dios ha venido a vivir en nosotros, ahora que nosotros somos creyentes, ahora que Cristo vive en nuestra vida, ahora que Él ha hecho de nosotros una morada, cuando nos separamos de Dios, ¿qué empezamos a percibir? Ahí sí empezamos a percibir que nos falta algo, que necesitamos, que nos hace falta esa comunión. Él nunca lo había vivido y Él vivió la tragedia del ser humano sin Dios. Por eso clamó, ¿qué? Clamó, me desamparaste. Esa es la tragedia del ser humano sin Dios. ¿Qué es un ser humano sin Dios? Un ser desamparado. ¿Cómo lo escribe Efesios? Sin Dios, sin mundo, ajenos a Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza. ¿Eso no es lo que dice Efesios 2? Recordemos Efesios 2, como lo dice, 2:12, cuando está escribiendo a los hombres antes de conocer de Cristo, a los gentiles. ¿Cuál era nuestra condición? Dice, recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa. Estaban perdidos, sin Dios, sin esperanza. Eso es un hombre sin Dios. Y eso éramos nosotros sin Cristo. Por eso vamos a ver entonces cómo definitivamente lo cierto es que nuestro Señor fue separado por tu causa, por mi causa y por la causa de la humanidad. Primera de Corintios 15:3 nos recuerda. Pablo, enseñando acerca de la resurrección, les recordaba a estos destinatarios de Corinto, les decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la realidad. Cristo fue víctima de nuestros pecados. ¿Dice cómo? Conforme a lo que habían anticipado ¿quién? Las Escrituras. Eso no fue un accidente. Por eso decíamos, si supuestamente dentro de la cultura, allá, Macedonia, helénica, griega, tenían la idea de que, el clima, la que está el clima, eso. Pero no tenemos aquí donde poner.
Sino que no tenemos mesa, pero bueno. Ah, bueno, gracias. Bien, dice entonces que no había, que ellos, se supone que se presumía que nacería ese conquistar, pero aquí dice que ¿qué? Que las escrituras ya hablaban de que esto tendría que acontecer. Ya se decía, como lo dijo Juan, y como lo anticipan más de 300 profecías acerca de la manifestación de Jesús. Ya se sabía que Él vendría. Por eso no fue un accidente, fue algo que Dios había que planeado. Dice que, para terminar este punto, el famoso Agustín de Hipona o el famoso San Agustín, ¿cierto? Dice que ya había experimentado presión de la tentación, el temor de perder la comunión con el Padre. Dice que Jesús tal vez sintió ese gran vacío y Agustín describe el corazón del ser humano sin Dios de esta manera. Dice, porque nos creasteis para vos y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en vos. Por eso cuando ya nosotros conocemos de Dios, encontramos el lugar que nos correspondía. Y por eso cuando hemos encontrado el lugar que nos correspondía y nos alejamos de ese lugar, ¿qué sentimos? El vacío, el hueco y tal vez no lo mismo, pero nos identificamos con Jesús de poder decir, Dios mío, me siento abandonado. No porque Él nos haya dejado, porque nosotros nos distanciamos de Él. Entonces, primer punto, ¿qué dijo Jesús? Bueno, nos recuerda entonces que definitivamente Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué dijeron algunos? Algunos dijeron, Él está llamando a Elías, los que estaban ahí cerca, vamos a ver si vienen a ayudarle. Y de hecho, ¿cierto? Muchos conocían las palabras del Salmo 22, y mira que aquí se cumple, por eso el Salmo 22 es un salmo que llaman mesiánico, generalmente conocido por esta cultura, y aquí más o menos hay unos matices de lo que hacían cuando Jesús estaba ahí entregando su vida por quién, por nosotros y aún por ellos. Dice Mateo 27, 39 al 44. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Increíble, todo el mundo le veía ahí y le veía como qué, como aquella realidad por la que murió, porque ¿sabes qué? Muchos de esos hombres fueron a la tumba creyendo que ahí había muerto ¿quién? Un delincuente. Porque acuérdate que él estaba en medio de ¿qué? 2 ladrones. Y la cruz era un sistema, era un método de castigo de criminales. ¿Qué pensó la gente que estaba muriendo ahí? Un criminal. Y por eso se burlaron de él. Y cuando ven que está muriendo ahí, entonces aún deprecaron de muchas de las palabras que él había compartido. No decía que hacía el templo. No, pues si se encomendó a Dios que le salve. Esto era lo que la gente y la turba y la gente que estaba alrededor simplemente concebía y pensaba de él. Estaba entregando su vida por ellos. Lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Y tal vez pasó por muchos años con nosotros antes de conocer, antes de dar este paso que nos tiene aquí, antes de que el Espíritu Santo abriera nuestro entendimiento y nos permitiera realmente rendirnos al Señor. Porque es que no fuimos nosotros, ¿no? Fue el Espíritu Santo el que nos iluminó y nos permitió realmente entregar, nos movió a entregar nuestra vida al Señor. Antes de que todo eso pasara, nosotros desestimábamos, nosotros también decíamos, ¿será que eso sí es? ¿Será que eso no es? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que eso no es cierto? Y de hecho nos burlábamos. Y usted va a ver dentro de nuestra cultura cuántos chistes y cuánto humor hay frente a la historia de Jesús. Tal vez no de pronto frente a su agonía, pero sí realmente frente a su persona. Algunos aún dicen que, ¿cómo es que dicen?
Algunos dicen que Pedro negó a Jesús porque sanó a la suegra. Y cosas así por el estilo se ventilan dentro de nuestra cultura. Han hecho, obviamente, desde esa historia aún. Y nosotros lo vivimos, pues cuando uno no entendía, pues uno simplemente pensaba que todo eso era una particularidad, que era un personaje más. Pero hasta que uno se adentra con la luz del Espíritu Santo al Evangelio, definitivamente la luz de Dios nos permite entender quién estaba en la cruz muriendo por nosotros. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dios mío, me desamparaste. ¿Qué dijeron los demás? Dios lo desamparó. Pero finalmente, ¿y qué nos dice? ¿Qué da cuenta la Biblia acerca de qué aconteció en ese momento? Dice Génesis 3:15. Para que entendamos que esto no estaba anunciado ahora, esto venía de tiempo atrás. Era una promesa desde el mismo día en el que el hombre tropieza en el Edén. Desde ese mismo día se había dado la promesa de ¿qué? De una redención futura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Algunos conciben dos puntos de partida del nacimiento de la iglesia. Este texto y Hechos 2. Algunos creen que desde aquí nace. Esas son dos posiciones que existen. Y otros que obviamente nace en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo desciende. Pero aquí mismo ya se estaba concediendo ¿qué? Un restaurador, un salvador. ¿Para qué? Para la humanidad. En 2 Corintios 5:21, ya pasando del Antiguo Testamento y viniendo nuevamente al Nuevo, ¿qué dice la Biblia acerca de esta experiencia que vivió Jesús ahí en la cruz? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, ¿qué? Tremendo, ¿no? Él llevó sobre sí el peso de nuestros yerros, de nuestras fallas, de nuestras falencias y de todos nuestros errores. Lo hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ojo, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición. ¿Para que nosotros qué? Fuéramos redimidos de esa maldición que pesaba sobre una humanidad separada de Dios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí entonces venimos a un texto que, me disculparán ustedes que es bastante largo, pero yo no soy capaz de pasar de largo por este texto. Primero, por todo lo que estamos compartiendo acerca de él. Segundo, porque habla acerca de lo que se nos había prometido acerca de él. Y tercero, porque es importante que conozcamos el texto completo. Quiero invitarlos a Isaías 52. Es un texto que ha venido tomando tal fuerza que de hecho ya hay varios libros solamente desarrollados sobre este texto hermoso. Algunos lo han titulado y es generalizado casi la titulación que le han dado y es El siervo sufriente. Isaías 52, versículos 13 hasta el 15 y luego 53 del 1 al 2. Lo que pasa es que recuerden, dice muy acertadamente Sugel Michele, dice que algunos creen que el que le puso la numeración a la Biblia iba montada en un burro y que cada que saltaba hacía una división. Entonces, tengamos cuidado porque a veces las divisiones que hay en la Biblia no necesariamente están cortando la idea. Tengan cuidado con eso. Es importante la habitualidad de la lectura de la Biblia para que usted vaya detectando ese pequeño punto importante. Entonces, a veces cuando pasa del 13 al 14 no significa que en el 13 terminó la idea, sino que el 13 sigue derecho. Y por ejemplo, usted lee Hechos 4 pasa inmediatamente al 5, que está hablando acerca de que Esteban vendió una propiedad y entregó todo el dinero, y luego pasa inmediatamente a Ananías y Zafira, y luego pasa, primero dice que todos vendían todo y lo repartían entre todos. Entonces luego ponen el ejemplo de Esteban,
termina en el capítulo 4, inmediatamente en el 5 arranca ¿quién? Ananías y Zafira y luego lo que pasa. Entonces, la idea ahí no se perdió en la división, sino que la idea hay que, y aquí lo pasa lo mismo exactamente. Por eso vamos a leer entonces la historia de nuestro rey, la historia de nuestro Salvador. Como lo hemos dicho, y discúlpeme que lo reitere, pero ojalá que si usted se lleva algo hoy, recuerde siempre esto. Y no es por jactancia, no es por soberbia, al contrario, es por humildad, es porque es la verdad y es porque es lo más hermoso que usted puede recordar siempre. Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Es una frase de cajón, pero cuando tú piensas en la intensidad, en la profundidad, en lo amplio y lo hondo que tiene todo este concepto, definitivamente tu vida no puede ser igual. Dice entonces, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, se me perdió. Fuimos nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Casi entre 500 y 600 años antes de la manifestación de Jesucristo se escribió esta profecía. Y ahí se narra exactamente ese día oscuro, tal vez la noche más oscura de la humanidad, porque dicen que cuando va a amanecer, ¿qué acontece? Se hace más oscuro. Y tal vez podemos decir que fue la noche más oscura de la humanidad, porque Dios hecho hombre fue entregado al suplicio, a las manos de los hombres. Y como alguien dice, ¿no? La evidencia de que el pecado es lo más horrible que existe en el mundo es que nosotros
como consecuencia del pecado, matamos a Jesús. Esa es una realidad. Eso entonces es lo que dice la Biblia acerca de qué? De ese momento cuando Jesús es abandonado transitoriamente por el Padre, porque en ese momento tomó sobre sí los pecados de los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Padre, me has desamparado. ¿Qué dijeron los hombres? Lo desampararon. ¿Qué dice la Biblia? Eso estaba anticipado. Todo estaba escrito, como le dijo él a sus discípulos ahí en el famoso capítulo 24 de Lucas, en el camino de Maús. Dice que venían tristes porque Jesús había muerto, había sido crucificado. Y entonces Jesús tiene que recordarles todo lo que decía ¿qué? La ley, los profetas y los salmos. Y recordarles que todo estaba ¿qué? Anticipado. ¿Qué estaba anticipado? Bueno, vamos a mirar entonces, para concluir y para ir cerrando, ¿qué era lo que estaba anticipado? ¿Qué era lo que finalmente se había dicho con tanta anticipación? Primero, el enemigo y la maldad pudieron pensar que en ese momento en que Jesucristo moría, cuando venía a redimirnos a todos, cuando venía a liberarnos a todos, habían echado a perder el plan de Dios. ¿Por qué? Él era el Salvador. Él era el Mesías anunciado. De hecho, las profecías del Antiguo Testamento, ¿qué? Ya se cumplieron. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento ya se cumplió. Que Jesucristo ya vino. Lo que pasa es que, ¿qué? Él volverá. No es que Él va a volver apenas, no es que se va a cumplir el Antiguo ya se cumplió. Él, lo que pasa es que volverá por segunda vez, pero Él ya vino. Y por eso entonces cuando el enemigo pensó que había destruido el plan de Dios, cuando pensó que había echado a perder el plan de Dios de redimir a la humanidad, ¿qué nos enseña Romanos 11, 33, 35? No, señor, el enemigo sin querer fue digamos así, parte del reparto que sin saber él, en su soberanía Dios había puesto para cumplir el cometido. Porque él fue el que llevó, él fue el que instó al pueblo que llevaran a Jesús ¿a qué? A la muerte. Y por eso te dice entonces al contrario Romanos 11, 33, 35, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Y así muchas veces, mira, cuando la aflicción, cuando la adversidad, cuando los hombres, cuando la maldad, cuando quienes conspiran, como dice de hecho Isaías 54, 17, contra ti, muchas veces no sabemos nosotros que todo puede ser parte de ¿qué? De un plan divino. Volvemos a recordar el versículo que les dije al principio, ¿se acuerdan? Génesis 50, 20. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. Lo vendieron, lo negaron. Horrible todo lo que hicieron contra José, horrible. De hecho, cuando Jacob da las bendiciones acerca de su hijo, las bendiciones más hermosas están hacia José. Dice, te alancearon, los flecheros te dispararon, fuiste quebrantado, fuiste molido, pero dice ¿qué? Pero serás como una vid y tus vástagos se extenderán más allá del muro. Muchas veces viene la aflicción y no nos damos cuenta que Dios en su soberanía tiene control sobre toda la creación. Y ahí vuelve y aplica Mateo, ¿qué? Perdón, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. De hecho, en 1 Corintios 2, del 9 al 12, para cerrar este primer punto de aplicación, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, han subido ¿qué? A nadie se le han ocurrido, dice, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Vean, no hay nadie más. Uno a veces ve las locuras que hace la gente hoy en día y uno dice, Dios mío, la gente sí que es ocurrente. Yo le digo, vean, usted no tiene idea de qué es ser ocurrente. Lea la Biblia y se dará cuenta y conocerá al personaje más ocurrente que existe dentro de la creación. ¿Quién es? Dios. Y le voy a decir una cosa muy personal, con mucho respeto. Una de las increíbles paradojas y las más grandes ocurrencias que a Dios se le puede ocurrir
es que usted esté siendo ministrado hoy por mí. Porque en mis planes jamás a mí se me ocurrió que yo iba a estar aquí. Jamás, jamás. Yo tenía cualquier cosa en mi cabeza, menos que yo iba a estar un día aquí. Y tal vez, dentro de las ocurrencias de Dios, está que usted sea hoy quien esté sentado a esa mesa. ¿Se da cuenta usted lo ocurrente que puede ser Dios? Y usted ahorita puede estar viendo una realidad que dice, frente a su casa, frente a su hogar, frente a sus hijos, frente a su cónyuge, que usted dice, yo a eso yo no le veo prospecto, no le veo futuro. Eso, mejor dicho, tiene más expectativas, quién sabe qué. Pero yo le digo, mire, descanse en Dios, que el Dios más ocurrente que existe dentro de toda la creación lo va a sorprender. Y usted va a quedar, y usted va a decir después, yo nunca, jamás, ni se me, pero eso es lo que está diciendo antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, por eso hay que ir a las Escrituras, Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros que hemos recibido y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde usted lo va a encontrar? ¿Dónde usted lo va a encontrar? Viniendo aquí, que yo le ponga la mano en la que Dios te va a dar. No, eso no lo va a encontrar ahí. Usted toma su Biblia, usted ora, usted luego va y lee, juicioso, estudia la Biblia, ¿y qué va a encontrar? Lo que Dios ha preparado para usted. Usted no necesita ninguna unción ni ninguna acción, nada. Usted lo que necesita es ir ¿a dónde? A las Escrituras. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, que ilumina las Escrituras para que uno las entienda. Y ahí vamos a descubrir ¿qué? El plan que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros. Segundo, a él se le negó la comunión con Dios en ese momento. Lama, Eli, lama, sabactani. Ahí se le negó la comunión con Dios. ¿Y a nosotros qué? Se nos abría, dice Efesios, un camino amplio. Se nos abría, era como abrir una puerta que no termina de abrirse, que no termina de abrirse, que no termina de abrirse, que se sigue abriendo y que se sigue abriendo, que se sigue abriendo y que nadie cierra. A nosotros se nos abría ¿qué? El acceso para tener comunión ¿con quién? Con Dios. A él se le negó en ese momento. Ahí en ese momento él pierde la comunión por un instante. ¿Y a nosotros qué? Se nos otorga comunión eterna con el Padre. Dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abre a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Acerquémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Acerquémonos. No hay impedimentos, no hay quien te cobre, no hay unos personajes grandes con camisetas negras que dice seguridad impidiéndote el acceso. No, nadie te está cobrando, nadie te está pidiendo una tarjeta VIP, porque todo eso ya lo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué tú no entras a la presencia de Dios? Te voy a profetizar, ya que a mucha gente le gusta que le profeticen. Porque usted no quiere. Porque usted no quiere. ¿Qué tal como le profetice? Pero aquí ¿qué dice? El camino está abierto. ¿Y qué dice el autor? Acércate. Pasa que una vez es tímido, ¿no? Pero ¿qué dice? Acércate. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. A él se le negó la comunión por un instante y a nosotros se nos otorgó para siempre. Tercero, bueno,
para concluir ahí el segundo punto que pena en Hebreos 9:8, solo para rematar ese punto, dice, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ustedes saben que el tabernáculo era atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué dividía el lugar santo del lugar santísimo? Una cortina gruesísima, un velo gruesísimo. Y entre ese velo y entre el lugar santo y el santísimo estaba el arca del incienso. Y para entrar desde esa cortina hacia allá, solo una vez al año el sumo sacerdote, como dice Levítico 16, para hacer la expiación. Y entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Que mientras existiera tabernáculo, no podíamos entrar. Pero ya no habiendo ese tabernáculo hecho de manos, sino el tabernáculo que es el cielo mismo, Jesucristo fue el que entró como precursor a la presencia misma de Dios. ¿Con qué sangre? Con la suya. ¿Con qué víctima? Su propia vida. ¿Para darnos qué? Eterna redención. Ahora sí, tercero, en ese momento, ahí en la cruz, cuando él clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él era rechazado. ¿Y nosotros éramos qué? Aceptos en el amado. Mire, hoy en día la gente, usted ve la cantidad de materiales y de libros que existen sobre un tema esencial y fundamental que vive el ser humano de esta sociedad actual, el rechazo. Y usted ve la cantidad de materiales que hablan, mírate como Dios te ve, acéptate, recíbete, percíbete, tú eres esto, tú eres aquello, y los hombres tratando de darte ¿qué? Valía, los hombres tratando de darte ¿qué? Dignidad, los hombres tratando a través del humanismo, de la filosofía, de la sociología, del trabajo social, tratando de darte ¿qué? Sí, estatus, valía, dignidad, pero ¿sabe qué? Usted no lo vive por una razón simple, porque eso no es un tema de lo que digan de allá para acá. Eso es un tema de un corazón caído. Cuando el corazón no ha sido redimido, cuando la vida no ha sido redimida, cuando la vida no ha tenido un encuentro con Dios, a usted de allá para acá le pueden decir que usted es Superman y usted se sigue sintiendo chica. No va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque solo son palabras de hombres. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que en Cristo Jesús nosotros fuimos ¿qué? Aceptos. Él fue rechazado instantáneamente, por un instante, para que nosotros, la humanidad, fuéramos ¿qué? Acepta. Y yo no estoy hablando aquí de una salvación general, sino de aquellos que creen. Obviamente, me refiero que a toda la humanidad se le da la oportunidad. Pero como dice claramente Juan 3:16, a los que creen, participan de esta realidad. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él es el personaje de la Navidad. Él es el personaje de cada evento y de cada circunstancia y de cada situación de la historia de la humanidad. ¿Quién es el personaje? Jesucristo. Es Jesucristo. No es el árbol. No, pues todo esto que le han aplicado a la Navidad, obviamente uno entiende que han traído cosas de aquí, han hecho un sincretismo, que han traído de por acá, que de Escandinavia, que de un lado, que del otro, que de Alemania, que de Europa. Bueno, listo, y todo esto bonito y todo, lindo todo, sí, muy lindo, y las luces bonitas, y todo esto nos evoca cosas bonitas, y nos acuerda a la niñez, y la música que sonaba, y la gente en las casas, todo esto es hermoso. Ah, pero sin Cristo, a mí no me den nada de eso. Porque nada de eso lo disfrutaría como lo disfruto hoy si no hubiera sido por Cristo. Yo lo disfruto hoy por Él. Lo disfruto mucho, claro, no lo evoca, pero lo disfruto como lo disfruto hoy gracias a Cristo. Cuarto punto. Mientras Él asumía el peso por nuestro pecado, ese peso que, ¿tú sabes lo que es llevar un peso estos días? Conmigo nos tocó subir una mesa de vidrio, 4 pisos. Y yo dije, una mesa de vidrio, no, pues yo dije, no, pues, problema, ¿no? Yo estaba preparado. Tampoco es que no esté tan veterano, ¿no? Y bajamos conmigo y me dijo que pues, le hace al gimnasio y todo. Y entonces el Señor se nos dijo, el vidriecito un poquito pesado. Pero no nos había dicho nada. Yo quedé enfermo una semana. Con solo decirle subiendo de vidrio, eso cada piso, eso cada que descansábamos, yo decía, ya no más.
Duro llevar un peso, pero ¿sabes qué? El pecado es peor. Mira, en estos días alguien me decía que ha disfrutado ya de una libertad, se equivocó en su casa, se equivocó en su hogar, pero de pronto no, yo no soy quien para decir ni para justificar. Se equivocó y creo que aprendió algo. Y entonces él me decía, antes mi esposa me decía, préstame el celular. Y él me decía, empezaba ese hombre a sufrir y se agarraba y se cogía y se pellizcaba hasta que se lo volvía y decía, uy, Dios mío. Me dice, hoy en día no tiene clave, no tiene nada, que lo coja el que quiera, que lo coja mi señora, que lo coja el que quiera. Tengo una paz, me dice él, tengo un descanso, tengo un alivio que no lo tenía antes, porque el pecado pesa. Pecado pesa. Y por eso dice entonces, 1 Pedro 2:24a, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él llevó mi pecado, él llevó ese peso que dobla la humanidad, ese peso que dobla los corazones, ese peso que dobla las vidas. Él lo llevó y nos dio libertad. 1 Pedro 2:24a. Quinto, él en ese momento, ¿qué hizo? Tomó su vida, como dice el autor de Hebreos, porque él dice que él entró al tabernáculo perfecto, no hecho de manos, al cielo mismo. Tomó su vida en sus manos, y fue y la puso por nosotros ante el Padre. Por eso, cuando te estoy diciendo que Cristo murió por ti, es lo que la Biblia nos enseña. Es lo más dignificante que existe dentro de la existencia humana. Y es real. ¿Por qué? Porque mientras Él entregaba su vida, ¿la entregaba para qué? Para que los que estaban muertos, como dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, ¿qué? Volvieran a vivir. Y así lo dice 1 Pedro 2:24, nuevamente. Sí, 24 ya no A, sino B, C y D. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él entregó su vida para que tú y yo viviéramos. Estábamos muertos en pecados y ahora vivimos, ¿qué? Ojo, en la justicia de Dios. En la justicia. Usted y yo no somos perfectos. Y usted y yo no somos sin errores. Y usted y yo no somos sin fallos. Pero usted y yo vivimos ahora, ¿qué? En la justicia de Dios. No en la justicia de los mortales, ni en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios. De hecho, ¿cuál es el concepto fundamental que revolucionó, que fue el punto acápite de la reforma? Que nosotros somos declarados justos por la fe. Por la fe, no por obras, por la fe. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. No para que sigamos andando como antes, para que andemos, o sea, se nos da la oportunidad de andar en vida nueva. Sexto, él era asesinado brutalmente, porque él fue asesinado brutalmente. Miren, muchos tratan de poner y de precisar históricamente, de hecho, el látigo con el que él fue ajusticiado. Ustedes saben que era un famoso látigo de tres tiras. Y dicen que al final de cada tira estaba amarrada un pedacito, una astilla de hueso. Y ese látigo le llamaban el flagelo o flagelo. Cada vez que te daban un latigazo, no solo te marcaban, sino que al jalarlo, iba trayendo carne. Solo decirlo es duro, ¿no? Solo decirlo es duro. Y de ahí para allá, por eso, mire lo que decía el autor, el profeta Isaías. ¿Fue qué? Desfigurado. Desfigurado. Mire, yo he padecido alguna que otra enfermedad y le doy gracias a Dios. Y uno siente dolores. ¿Y cómo queda uno ante el dolor? ¡Ay! Que el cálculo renal o nefrítico, que el cálculo en la vesícula, ¿sí? Que los lumbagos, que una gastritis que he tenido. Estar enfermo muy duro y estar en una aflicción es duro.
y tener un dolor es duro. Pero lo que vivió Jesús y lo que sobrevivió, porque esto era para que hubiera caído bajo el peso de esa aflicción, pero lo soportó y finalmente cumplió la palabra del Señor. Por eso dice 1 Pedro 2:24 finalmente, era asesinado brutalmente y nosotros recibíamos medicina a nuestra vida, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Porque es que el pecado es una enfermedad. Por eso cuando se habla de salvación, la palabra sótero significa sanidad. Cuando tú recibes salvación, tú recibes sanidad. Y no significa que todas las enfermedades necesariamente se vayan a ir, porque Dios es soberano y sabrá por qué deja algunas, por qué se lleva a todas, o por qué no deja ninguna y se lleva de una vez a todas. Él es soberano. ¿Qué le dijo Pablo? 3 veces le dijo Pablo, quíteme esto, Señor, quíteme esto, Señor, quíteme, hasta que la gracia divina, que le dijo, bástate mi gracia. Porque en medio de esa situación que tú vives, yo cada vez me hago más fuerte en ti. Pero lo cierto es que Él fue asesinado brutalmente para que nosotros pudiéramos experimentar sanidad. Séptimo, ya vamos acabando, faltan otros 17 puntos, mentira, ya vamos a acabar. Padecía para librarnos de nuestras injusticias y de sus consecuencias. Mire, yo creo que una de las cosas que es más indignante en la vida es ¿cuál? Ser uno víctima de una injusticia. Yo creo que eso lo ofende, eso lo pone uno como... Yo recuerdo una maldad que uno hacía, uno veía una babosita, ustedes conocen las babosas, no sé si son las mismas sanguijuelas, ellas son puras babositas, y uno iba a la, ¡ay! Y cogía y les echaba sal, qué pecado. Ah, esa pobrecita criatura, pero la ignorancia es atrevida. Y así se pone uno, así tal cual se pone uno, cuando alguien comete una injusticia. Usted está en una fila, hora y media usted está haciendo esa fila, y llega alguien y lo dejan entrar allá adelante. ¿Usted qué dice? ¡Gloria a Dios! Usted me va a decir que dice, ¡gloria a Dios! ¿No? El Señor tiene... No, usted mismo, ¿qué tal? Todo el mundo empieza así. La injusticia es algo que molesta mucho, por eso dice, Él padeció para librarnos de nuestras injusticias y sus consecuencias. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él padeció una sola vez por el pecado. El justo, ¿por qué? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad que Él murió en la carne, pero luego fue ¿qué? Vivificado en el espíritu. Octavo, fue excluido de la comunión del Padre. Ojo, fue excluido de la comunión del Padre, ya habíamos dicho, para tener comunión, pero no solo para tener comunión. Fue excluido de la comunión del Padre también, no solo para hablar con Él, sino para ¿qué? Para ser familia. Porque una cosa es que yo diga que yo puedo hablar con Camilo, que yo puedo hablar con Adriana, que yo puedo hablar con Olguita, que yo puedo hablar con Soli, que yo puedo hablar con Mari. Pero otra cosa es que digan que ellos son mi familia. Eso es otra voz. ¿Quién lo viene a buscar? Ah, el señor Gonzalo Rueda. Ahora, ¿quién lo viene a buscar? El hermano. Ah, ya un momento. Eso es otra voz. ¿O quién lo viene a buscar? No, fulano tal. ¿Quién lo viene a buscar? El hijo. Ah, eso es otra voz. Entonces, por eso dice Efesios 2, 16, 19. Y mediante la cruz, o sea, lo que hizo Jesús ahí, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hablando de judíos y gentiles, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los gentiles que estaban lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros ni aparecidos, sino que somos ¿qué? Conciudadanos de los santos, ¿y miembros de qué? ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. Obvio que yo sé que uno decir, yo soy hijo de Dios, pues para mucho la gente no es prestante. Otra cosa es decirle, mi apellido es Rockefeller. Entonces todo el mundo, mi apellido es Gay, ¿no? Bill Gay. Entonces, todo el mundo, no. Elon Musk. Esos son
Nombres prestantes, ¿por qué? Porque son nombres de dinero, nombres de poder, nombres socialmente reconocidos, ¿no? Soy el hijo de Warren Buffett. Son nombres que tienen una reputación y que pueden ser muy válidos. Pero ¿sabes qué nos dice Dios? Que nosotros somos familia suya, hijos de Dios. Por eso Juan 1, 12, 13 dice, ¿no? Y a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y terminamos entonces en que habíamos hablado del rechazo. También ahí aplica la aceptación. Yo recuerdo que yo luché mucho con la inadecuación. Me costaba mucho llegar a un grupo siendo nuevo, una lucha tremenda. Se sentía siempre una lucha con esa inadecuación tremenda. Pero mira, yo con Cristo Jesús digo, gloria a Dios. Hoy en día, listo, uno, a veces hay situaciones que lo hacen ver a uno incómodo, pero ya no me daña el corazón. Porque sé que independiente de todo, yo no dependo de la aceptación de fulano, de mengano, de perencejo. Porque yo tengo la aceptación de ¿quién? De Dios. Por eso cuando David llega a la casa después de entrar el arca a Jerusalén y su esposa lo recibe tiernamente como una esposa ya de 12, 13, 14 años de casado y le da cantaleta, ¿qué le dice David? Sí, yo quedé mal delante de ellos, pero yo lo hice delante de él. Y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a volver a hacer delante de él, que me da gracia, delante de ellos. El afán mío no es con quién yo voy a quedar bien. El afán mío es estar bien con quién. Ahora, eso no significa que por eso yo menosprecie a mi prójimo, ¿no? Porque si yo digo tener una relación con Dios y menosprecio a mi prójimo, miento. Primera de Juan 4:20 dice que si yo no respeto a quien yo veo, yo no voy a respetar a quien yo no veo. Pero sí tengo claro que yo tengo que tener clara mi relación con él y eso me ayuda a disfrutar entonces también de mi relación con los demás. Por eso concluimos con Isaías 53, 3 y 4 para concluir y orar. Qué pena, me alargué. Él fue menospreciado para darnos aceptación, despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Tremendo. Él fue menospreciado para darnos a nosotros, ¿qué? Aceptación. Por eso solo podemos concluir una cosa. Navidad sin Cristo no es Navidad. Porque si Jesús no existiera, no habría razón para esta fiesta. Sea lo que sea, que los comerciantes lo hayan cogido y hayan aprovechado, que el mundo, que el Dios mamón, obviamente, el Dios dinero haya cogido y, yo como todo, no, todo lo quiere coger porque por todo es oportunismo, pero no importa. Mientras nosotros tengamos a Cristo, sabremos vivir la fiesta que corresponde, como corresponde y de la manera que. Mire, lo más hermoso que podemos hacer en este tiempo es si nos dan la oportunidad, ore. Porque tal vez usted no pueda entrar de entrada compartiendo él, pero ore por la gente. Cada vez que usted vaya a una fiesta en la casa, usted sabe, la cultura comparte las novenas, las noches de fiesta, las noches navideñas. Si usted tiene la oportunidad, ore. Y a través de la oración, ¿qué? Evangelice, anúncielo, comparta las buenas nuevas. Mire, a veces la incidencia de que una persona conozca a Dios no es mía. Tal vez yo comparto algo y yo no sé quién ha estado compartiendo con él. Yo no sé a qué persona es más cercana. Yo no sé quién se ha acercado más. Yo no sé quién de pronto le ha comunicado más despacio. Y tal vez lo que yo haga en ese momento sea un punto de inflexión para que esa persona vuelva y hable con la otra persona y tome decisiones. No calles. No te calles. Lo más bonito, lo más edificante y lo más constructivo que podemos hacer ahorita en esta Navidad es, si te dan la oportunidad, habla de Jesús. Porque Jesús murió por ti. Bendito Dios, muchas gracias, Padre bueno, en esta hermosa mañana de familia, de compartir, en esta hermosa mañana, Señor, de fraternidad, de confraternidad, en la que nos hemos reunido para celebrar este pequeño ágape, recordando lo esencial y lo fundamental,
de esta fiesta navideña. Y es a Jesús, nuestro Jesús, quien murió por cada uno de nosotros. Hoy solo queremos decirte, Señor, que la gloria te pertenece a ti.